Estimados, Dios los bendiga. Bueno, vamos a comenzar. La clase de hoy está asociada a la iglesia primitiva. Son los aspectos que nosotros estamos viendo hasta el momento. Si bien en el primer módulo vimos más contexto histórico, cultural, ¿cierto?, del Nuevo Testamento, previo al Nuevo Testamento también, y hoy vamos a avanzar un poco lo que tiene relación con la vida, las costumbres, la organización eclesiástica. Así que les invito también a poder ver el video 1 y la clase número 1 también, para que vayan recordando, puesto de que todas las cosas que ustedes van a ver ahora, todos los temas que vamos a ver ahora, también tienen relación con lo anterior. Y todas las lecturas que están puestas en la plataforma también tienen mucha relación con la clase primera, en donde hicimos un pantallazo general de la historia eclesiástica de los primeros siglos, ¿ya? Así que los temas son estos: fin de la era apostólica. Vamos a ver primero, vamos a retomar un poco de la primera clase en vivo que nosotros hicimos, y vamos a exponer respecto a la era apostólica, es decir, principalmente lo que se refiere al apóstol Pablo, el desarrollo del apóstol Pablo dentro de la cultura greco-romana, ¿cierto? Posteriormente vamos a ver la vida y costumbres de los primeros cristianos, después adoración y culto, y finalizando con la organización eclesiástica. Y comencemos con la era apostólica en el mundo greco-romano. Como les dije, vamos a hacer un breve pantallazo, puesto de que todo esto nosotros ya lo vimos, ¿cierto? Espero de que cada uno de ustedes haya leído ya el libro de los Hechos, que es la fuente fundamental e inspirada que es necesaria saber para poder estudiar la historia de la iglesia, puesto de que ahí están todos los aspectos fundamentales de la iglesia primitiva, y también el personaje importante que a nosotros nos interesa por ahora, ¿cierto?, que es el apóstol Pablo. Nosotros vemos que el libro de Hechos fue escrito por ahí por el 65 después de Cristo, y después del libro de Hechos, lamentablemente, ¿cierto?, durante del año 70 al 110, nosotros vemos un periodo bastante oscuro de la historia eclesiástica. Y cuando digo oscuro, no me refiero a oscuro en el sentido de que se comenzaron a alejar de la Sagrada Escritura, o que comenzaron a ver muchas situaciones alejadas de ellas, sino que más bien a la historiografía de aquel tiempo, las fuentes de aquel tiempo, que no tenemos muchas, ya como para configurar la historia de la iglesia, por lo menos en este periodo del año 70 al 110. Si bien hay algunos escritores, ¿cierto?, que podemos ver y vamos a ver ahora, sin embargo, durante esta etapa fue un periodo bastante oscuro respecto a la historia de la iglesia. Bueno, en cuanto al contexto, ¿cierto?, estamos en esta época, ¿cierto?, del 60 en adelante, con Herodes, Agripa II y el emperador Vespasiano. Algo antes de ingresar a esta diapositiva, quiero enfatizarle en algo. Este periodo del año 70 después de Cristo se complica por varias situaciones. Ya, yo creo que esas son parte de las causas también que tenemos, porque no hubo no hay muchas fuentes que podamos nosotros acudir para saber más de la iglesia primitiva, por lo menos en este tiempo. Tenemos el año 70 después de Cristo, que es un escenario bastante complejo dentro de la historia, ¿cierto? Principalmente la historia de Palestina. Vemos el año 70 cuando los ejércitos de Tito ingresan a Jerusalén, ¿cierto?, y toman Jerusalén, y se provoca la dispersión de los judíos también, y juntamente con ellos los judíos también los cristianos que habitaban en esa tierra. Por tanto, fue una época bastante convulsionada, bastante compleja también, no solamente para los judíos, sino que también para los cristianos, ¿ya? A todo eso se le asocia varios acontecimientos que hubo. Tenemos también las persecuciones, ¿cierto?, que comienzan bajo Nerón, y después bajo Domiciano, ¿cierto?, que en definitiva son las que van dando un motor de,
de intentar detener a la Iglesia por todos los medios, el desarrollo del cristianismo por todos los medios posibles. ¿Mm? Bueno, en cuanto al contexto de la era apostólica, nosotros vemos que el desarrollo doctrinal, el desarrollo teológico, ¿cierto?, del apóstol Pablo está en medio de todo esto, ¿cierto? Está en medio de la filosofía griega, está en medio de estos dos grupos muy importantes que señalan también las escrituras, que son los epicúreos, ¿ya? Una facción de ellos. Tenemos las ideas fundamentales de la filosofía griega en este momento, el amor por la verdad, ¿cierto? Inquietud por otras religiones también existía, que en definitiva ayudaron para la expansión del cristianismo. Eh, Tenemos el neoplatonismo, ¿cierto? El neoplatonismo que también ayudó a que las ideas cristianas y la cosmología cristiana, las ideas cristianas comienzan a difundirse rápidamente dentro de la cultura griega, como por ejemplo la búsqueda continua de la verdad y de la salvación. Es decir, el cristianismo vino a darle respuesta a muchas cosas que a los griegos les costaba mucho llegar a esa respuesta. Y aquí nosotros tenemos como un esquema: la idea de la naturaleza, el conocimiento, el bien y el mal, la moral, la justicia, son todas estas ideas que van dando forma a la filosofía griega, que en realidad tienen también alguna relación con las ideas y los principios cristianos, en definitiva, ¿ya? Vemos que el apóstol Pablo se enfrentó a todas estas ideas, todas estas filosofías griegas. Y él no estuvo ajeno de ello. Yo me imagino al apóstol Pablo, ¿cierto?, llegando a Atenas, ¿cierto?, preparado también para predicar delante de toda esta gama de intelectuales de aquel tiempo. Es como que nosotros, ¿cierto?, tendremos que dar un examen de grado, ¿cierto?, delante de los teólogos más importantes del mundo. Me imagino así el apóstol Pablo. Sin embargo, vemos una gran elocuencia en su discurso, y una de las cosas que nos llama la atención de él es que efectivamente él no se achicó frente a los estoicos y los epicúreos, que eran las dos ramas filosóficas más importantes de aquel tiempo. En Hechos 17-18, efectivamente nos dice y nos habla de estos dos grupos griegos que predominan en esta época, ¿cierto? Y dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque le predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Eh, Tenemos que tomar en cuenta de que Pablo, cuando predicó a los griegos estaban muy interesados en su mensaje. Quizás más que por el contenido, es por esta idea nueva, ¿cierto?, que atraía al cristianismo. Todas las ideas nuevas a los filósofos griegos les llamaban bastante la atención. Por eso que en un momento muchos se juntaron a escuchar el mensaje de Pablo. Principalmente estos estoicos, epicúreos, que eran filosofías que fueron desarrolladas para liberar a la persona de las preocupaciones de la vida actual, en realidad. Y ellos trataban de darle muchas respuestas a muchas interrogantes de la vida, que posteriormente el cristianismo nos va a dar, en definitiva, ¿ya? Acá tenemos, ¿cierto?, los dos. Los estoicos creían que todo estaba compuesto por materia, por ejemplo, y la forma más elevada de la materia era de naturaleza divina. Creían que este fuego divino o Dios generó el universo, y un día tomaría de nuevo el universo por medio de un gran incendio. Ya, esas eran como las ideas bases de los estoicos. Por otra parte, los epicúreos, nosotros vemos que creían que las cosas son como son y no pueden ser cambiadas. La felicidad está sujeta a la razón y aceptar las cosas como son. Entonces, nosotros vemos aquí también muchas diferencias con las ideas fundamentales, ¿verdad?, del cristianismo, en realidad, ¿ya? Pablo, en medio de toda esta batahola de filosofía que se le viene encima,
él inteligentemente supo cómo enfrentarse a aquellos que eventualmente lo iban a criticar o a aquellos que él tenía que enfrentarse. Y Pablo usa una terminología y conceptos eh, y citó a poetas griegos, ahí ustedes tienen la cita, Tito, ¿cierto? Hechos 17:23, Hechos 17:28, ¿ya? Y acá yo les cito también abajo una opinión de John Stott que me pareció bastante interesante, que dice: en la explicación que les dio sobre quién es Dios, Pablo comenzó con el principio: Dios es el creador y nosotros somos sus criaturas. Esta visión del mundo es muy diferente del énfasis epicurio sobre casualidad de la combinación de átomos o del panteísmo virtual de los estoicos. Entonces, acá nosotros claramente vemos que Stott ve un choque, ¿cierto? Un choque de filosofía, un choque de cultura. A pesar de este choque, de manera posterior, cuando aparecen los padres de la iglesia, cuando estudiamos la patrología, que lo vamos a estudiar un poquito más adelante en la otra unidad, nosotros vemos que muchos intentaron, ¿cierto?, combinar estas ideas filosóficas con las ideas del cristianismo, eh, ¿cierto? Sin embargo, hay muchas cosas que pueden ser compatibles, no obstante, hay muchas otras cosas que no son para nada y nunca fueron muy compatibles con el cristianismo. Por eso que el cristianismo chocó muchas, eh, mucho con la filosofía griega. Sí podemos determinar que la filosofía griega fue un aspecto que, que trajo un aspecto positivo para el cristianismo, para la difusión del cristianismo, puesto de que cuando comenzaron la filosofía griega a tomar fuerza, ¿cierto? La misma filosofía comenzó a poner en tela de juicio la religión de los griegos. Entonces, al ver esta otra religión que traía solamente un dios, y esto era como un poco llamativo, ¿ya? En cuanto a los acontecimientos históricos, nosotros vemos Nerón. eh, eh, Aquí el tema de las persecuciones, que después lo vamos a profundizar un poco más. Pero el tema de las persecuciones, nosotros vemos que muchas veces tenemos preconcepciones muy erradas de las persecuciones. Nosotros pensamos que las persecuciones fueron permanentes, ¿cierto? Que los cristianos siempre vivieron bajo las persecuciones de los romanos, que siempre los persiguieron, pero no fue así. Las persecuciones, en realidad, cuando uno las estudia un poco más a fondo, nos damos cuenta que son más esporádicas, ¿ya? Si bien comienzan, ¿cierto?, con Nerón en el año 64 a.C., oficialmente comienzan desde una perspectiva del Estado, ¿cierto?, hacia los cristianos. Después viene Domiciano, que también retoma las persecuciones. Sin embargo, después hay periodos paulatinos y esporádicos de calma y de persecución, de calma y de persecución. Hubo emperadores que fueron más crueles que otros, sin duda, ¿ya? Sigamos. Bueno, la primera persecución de los cristianos, como les dije, en Roma. Después de ello se genera también esta coyuntura histórica de la invasión de Jerusalén, de los ejércitos de Tito de Jerusalén, y este es el escenario histórico, ¿cierto?, que nos presenta a puertas del siglo segundo después de Cristo. Les traigo a colación una cita de Flavio Josefo. Dice: sus tropas desplegaron la impresionante maquinaria de asedio romana. Balistas y otros ingenios castigaban a los defensores con un bombardeo de piedras y jabalina. Aquí nosotros vemos, ¿verdad?, que eh, la agresión de los romanos hacia Jerusalén fue bastante fuerte, ¿ya? Es como ponernos en medio de una guerra, ¿cierto? Los cristianos vieron todo esto, ¿verdad?, y están como en medio de una guerra, como la guerra mundial, así. Bueno, nosotros los chilenos nunca hemos participado en una guerra mundial. Eh, Hemos declarado la guerra, pero nunca hemos participado en la guerra definitiva, entonces nos cuesta un poco imaginarnos qué es lo que es estar, ¿cierto?, en medio de un conflicto bélico, cuando los cristianos de ese tiempo tuvieron que vivir todo este tiempo, tuvieron que vivir todas esas vicisitudes que se presentaban. Bueno, y en definitiva, y volviendo al principio, ¿cierto?, y al inicio, como yo les decía, esto va a provocar también que comience un periodo bastante oscuro dentro de las fuentes eclesiásticas, que no tenemos mucho de dónde tomarnos
para ver este periodo desde el año 70 al 110 después de Cristo, que es bastante complejo. No hay muchos datos de esta etapa. Se cree sí que durante este tiempo hubo mucha infiltración pagana, desde el año 70 al 110. Se cree que hubo alguna infiltración en la iglesia. Esto lo da cuenta la epístola de Santiago, por ejemplo, escrita a fines del siglo I, que da cuenta un poco de esta problemática que comenzó a surgir dentro de la iglesia. Ahora, del 75 al 80 comenzaron algunas circulaciones de algunos dichos de Jesús por ahí, ¿cierto? Siguiendo a Walker, el historiador Williston Walker, que es un muy buen libro, se lo recomiendo. Él nos plantea que hacia esta época, ¿cierto?, surge el Evangelio de Marcos, más tarde el Evangelio de Mateo y Lucas, que van a estar basados también en parte con el de Marcos, y entre el 85 y el 90 surge, ¿verdad?, el Evangelio el de Mateo, ¿cierto? Y de Lucas va por ahí por el 85 y el 90 después de Cristo. Entonces, tenemos que ponernos en el lugar de los cristianos. Todo lo que vamos a ver ahora respecto a las costumbres que comienzan a asumir los cristianos en la era posapostólica, hay algunas costumbres que se alejan bastante de la escritura y de la que conocemos hoy en día. Nosotros hoy día tenemos mucho material, teología sistemática, tenemos seminarios, tenemos libros, ¿cierto?, que podemos organizar nuestra mente una teología bastante fundamentada en las escrituras, muy fuerte, que muchos libros que nos ayudan a entender mejor la Biblia, etc. Pero en ese tiempo, imagínense, habían algunos evangelios que podían andar por aquí y por allá, entonces a los cristianos les costaba mucho tomar algunas decisiones si eran de Dios o no. Hasta el día de hoy nosotros tenemos esa duda muchas veces, lo que es de Dios o lo que no es de Dios, en el sentido de algunos temas un poquito más complejos, ¿cierto?, qué decisiones tomar, etc. Imagínense los cristianos de aquel tiempo. Posteriormente comenzaron a surgir las cartas de Pablo, que comienzan a difundirse en las iglesias, pero pocos cristianos tenían una copia de la Biblia en la casa. No se llama la Biblia, pero pocos cristianos tenían una copia del Evangelio, una copia de las cartas de Pablo, ¿cierto? No existía la fotocopia ahora, no existía la imprenta todavía, ¿cierto? Había que mandar a escribir a mano eh, algún evangelio o alguna carta que posteriormente manda Pablo a las iglesias, pero era un escenario bastante complicado, que muchas veces nosotros no lo tomamos mucho en cuenta. Bien, en cuanto al otro tema, ¿cierto? El amanecer de la iglesia de Cristo. Le puse el amanecer de la iglesia de Cristo un poco más para ver la vida, las costumbres, la adoración y el culto de los primeros años de la vida de los cristianos, es decir, de todo lo que sucedió post-apostólico, después de la muerte del último apóstol, que fue el apóstol Juan, ¿cierto?, en el siglo, a fines del siglo I, después en el siglo II, toda la vida y costumbre que dieron forma y a la iglesia cristiana, que vamos a ver que hay algunas situaciones muy llamativas, que nos van a llamar mucho la atención, muy interesantes por lo demás, ¿ya? Primero, los lugares de reuniones, sabemos que no existían edificios eclesiásticos. En el Nuevo Testamento, si ustedes se acuerdan un poco, se mencionan muchas casas en las que se reunía la iglesia primitiva. Nosotros vemos en Hechos, en Corintios, que habían casas, ¿cierto? En Romanos, por ahí capítulo 16, también señalan algunas reuniones en casa, en Éfeso, en Colosas, etc. Habían reuniones que se hacían en casa, esos eran los cultos que se hacían en las reuniones, en las casas en realidad, ¿ya? Según la historiografía, ¿cierto?, del 250 después de Cristo, comienza la construcción de templos, pero información reciente
La arqueología nos dice que se encontró hace un tiempo un templo cristiano, ¿cierto?, que data desde el año 33, imagínense, o 33, el 50, el 60 por ahí. Entonces es bastante antiguo un templo. Sin embargo, podemos aseverar que obviamente los templos no eran como muy recurrentes, obviamente. Después vinieron las persecuciones, la prohibición de reunirse, etcétera. Por ello que los templos y los grandes templos después surgen por allá por el año 250 y después en el 313, donde tenemos el edicto de Milán, y la iglesia después bajo Teodosio, que es proclamada como iglesia oficial del imperio, y la iglesia comienza a expandirse en cuanto a los templos. Pero ahí se provoca otro fenómeno en donde la iglesia se comienza a centrar más dentro de la iglesia, no sale mucho a evangelizar o a misiones, no están muy preocupados de eso en realidad, pero sí en estos primeros siglos, estas reuniones de casa ayudó mucho a la difusión del cristianismo también. Es lo que hoy conocemos como, no sé, nosotros hacemos núcleos o hacemos casa de oración, que le dicen otros, ¿cierto? En donde en cada casa, ¿cierto? Se reúnen algunos hermanos una vez a la semana, ¿cierto? Invitan a su vecino y eso es como un ancla para llevarlos a la iglesia posteriormente y eso sirve como difusión también del Evangelio. ¿Ya? Eh, sigamos. En cuanto a esto, la vida y costumbres, nosotros, una de los aspectos más importantes del cristianismo primitivo era la predicación. ¿Ya? Ocupaba un lugar muy importante en el culto cristiano primitivo. Generalmente era de carácter didáctico y testimonial en la predicación, pero ciertamente era una predicación expositiva. Se seguía un poco un modelo de la predicación rabínica, de la sinagoga, en el cual consistía la exposición de un texto, ¿verdad? La exposición de un texto y la aplicación del texto en realidad. Pero ciertamente la predicación ocupaba un lugar muy importante dentro del culto primitivo. No así hoy día la predicación pasa a ser como un apéndice, ¿cierto?, de muchas veces de la reunión, lamentablemente, debería ser como lo más importante dentro de un culto, una reunión, en donde los días domingos, por ejemplo. Sin embargo, no pasa así dentro de la iglesia y realmente es lamentable. Hay que volcar nuestra mirada nuevamente a las costumbres de la iglesia primitiva que estaban arraigadas obviamente en las tradiciones de las escrituras, básicamente. Entonces lo más importante era la predicación, como dice ahí, la cena del Señor y el bautismo. Ya eran como los tres aspectos más importantes de esta época. Bueno, acá tenemos una opinión respecto a la predicación de Ireneo de Lyon, ¿ya? Ireneo de Lyon, del 130 más o menos, el vivió 130 al 200, al 200 después de Cristo. ¿Cuál es la importancia de Ireneo? Que fue padre de la iglesia, fue discípulo de Policarpo, ¿cierto? Que a la vez Policarpo, como saben ustedes, fue también discípulo del apóstol Juan, ya un discípulo directo del apóstol Juan según en las fuentes históricas. ¿Ya? ¿Qué nos dice Ireneo de Lyon? Dice: tengo un recuerdo más vívido de lo que ocurrió en aquel tiempo que de eventos recientes, ya que las experiencias de la infancia, manteniendo el ritmo con el crecimiento del alma, se incorporan con ella. De modo que puedo incluso describir el lugar donde el bendito Policarpo solía sentarse y predicar. Su salida, también su entrada, su estilo de vida general y su apariencia física, junto con los sermones que él predicaba a la gente y también la manera en que él hablaba de su relación familiar con Juan y con el resto de aquellos que habían visto al Señor, y cómo él traía a la memoria sus palabras, cualquiera cosas que él había oído de ellos respecto al Señor, tanto en relación con sus milagros y sus enseñanzas. Policarpo, que había recibido información de los testigos oculares de la palabra de vida, la solía contar todas en armonía en las escrituras. Estas cosas, a través de la misericordia de Dios que estaba sobre mí,
yo las escuché luego atentamente por la gracia de Dios, registrando estas cosas exactamente en mi mente. Entonces, acá nosotros vemos la descripción, ¿cierto?, de Ireneo de Lyon eh, hacia su discipulador, una descripción en la cual enfatiza principalmente en la predicación también, y una predicación expositiva. Acá nos da Justino Mártir alguna idea de cómo se recordaba la cena del Señor, y si nosotros nos damos cuenta hay algunas cosas que llaman la atención, ¿ya? Por lo menos una de las cosas que más, incluso hasta el día de hoy se debate, es quién debe tomar la cena del Señor, ¿cierto? Hay algunas iglesias, por ejemplo, que solamente los bautizados lo toman, ¿ya? Hay algunas iglesias en donde los conversos la toman. Eh, Aquellos que han demostrado cierta regularidad quizás en congregarse, y en otras iglesias simplemente se les da a toda persona, incluso a alguna visita que no haya conocido todavía de la verdad o no sea conversa, también se les da. Hay como esas tres líneas. No sé a cuál adhiere usted, pero en este tiempo la iglesia primitiva, al hacer la cena del Señor, era como muy cauta en muchas cosas. Incluso la Didache, que van a tener también la oportunidad de leer algunos aspectos de la Didache o algún comentario de la Didache, que la Didache es la enseñanza de los apóstoles, que es un documento, ¿cierto?, del siglo I después de Cristo, que es el documento histórico más importante, incluso eh, cercano a las enseñanzas de los apóstoles. La Didache, por ahí nosotros tenemos que nos da muchos aspectos de la vida, también muchas cosas que nosotros estamos hablando ahora, nos da, nos dice la IAG, ¿cierto? Y nos da algunos datos de este documento, ¿cierto? Y la IAG dice que se invitaba a los que no eran bautizados a retirarse, incluso de esta ceremonia. Entonces, bueno, cada uno de nosotros es libre, ¿cierto?, de poder interpretar como sea. Para algunos quizás hacer hoy en día, si ustedes están en la adoración, ¿cierto?, y viene la cena del Señor, y hacerles retirar a las personas que no son conversas o que no son bautizadas, no me calzaría mucho a mí, por lo menos en mi realidad eclesiástica. Pero sí, nosotros sabemos de que la Biblia y el apóstol Pablo, ¿cierto?, pone ciertos requisitos, no sé si llamarlos requisitos, pero ciertas condiciones para beber la cena del Señor, que no es llegar y beber la cena. Bueno, en la iglesia primitiva eran bastante tajantes respecto a esto. Acá nos indica de que se les hacía retirar básicamente a las personas que no eran bautizadas, ¿ya? No incluso que creían, porque podían ser creyentes, pero incluso los que podían ser creyentes y no bautizados también se les invitaba a salir. Bueno, ese hecho a la iglesia primitiva le costó bastante críticas por parte de los no conversos, ¿cierto? Porque por ahí incluso se inventaron algunas cosas, de que en ese momento ellos hacían orgías, ¿cierto? Y los acusaban de muchas situaciones que en definitiva eran falsas, pero se da para eso. Algunos decían eh, que se hacían rituales de niños en ese entonces, relaciones insectuosas, ¿cierto? Que hacían, por eso que hacían salir como a los novitos, lo hacían salir para que no vieran eso. Y ciertamente obvio que eso es falso, ¿cierto? Nosotros también podemos destacar aquí algo bastante importante. La ceremonia de la Cena del Señor estaba asociada también con el ágape. No sé si alguien ha escuchado de ese, bueno, yo creo que todos hemos escuchado de ágape, el término ágape, ¿cierto? Que significa en definitiva amor, un tipo de amor que plantea el Nuevo Testamento. Pero vemos que en los primeros siglos la cena del Señor estaba muy vinculada con el ágape. ¿En qué sentido? El ágape era la comida de los cristianos. Se acostumbraba mucho en este tiempo que los cristianos se juntaran una vez por semana incluso a comer, no a la cena del Señor, sino que a comer, a compartir, ¿cierto? Recordemos que en el libro de los Hechos nos da a conocer una iglesia como muy
como una comunidad muy unida, ¿cierto? Que compartían todo, todos los bienes eran de todos, etcétera. Muy distinto a lo que es hoy día en este mundo capitalista que nosotros vivimos, donde está la propiedad privada. Bueno, en ese tiempo los cristianos no estimaban nada en pro del otro, en realidad. Y acá, eh, siguiendo a Backhouse, ¿cierto? En su historia de la iglesia primitiva, él nos dice en realidad que lo que hacían en la cena lo que hacían en esta ágape, se reunían, se juntaban y compartían con los hermanos, y es una muy buena instancia para hacerlo también. De hecho, en nuestra iglesia cada cierto tiempo, en la iglesia que yo pastoreo, cada cierto tiempo nos reunimos y sirve mucho para unirnos, ¿cierto? Para conversar entre los hermanos. Hay iglesias que incluso lo hacen una vez al mes o 2 veces al mes, se reúnen con todos los hermanos, después de la reunión, por ejemplo, a compartir el almuerzo el día domingo, y eso afianza mucho los lazos de los hermanos. Bueno, en este tiempo se acostumbraba mucho eso, y eso es lo que se le llamaba el ágape. La cena del Señor muchas veces estaba vinculado con el ágape, y eso nosotros lo vemos en las cartas de Pablo a Corintios. No sé si se acuerdan, cuando Pablo le habla a los corintios, el tema de la cena, de los excesos que se estaban provocando de la cena del Señor en aquel tiempo. Que llegaban a emborracharse, que otros tomaban más vino del que correspondían, otros iban a puro comer, etcétera, ¿ya? Y al parecer, después en el siglo II comienza a desaparecer un poco esta costumbre de juntar la cena del Señor también con el ágape, posteriormente, porque hubo como muchos excesos, ¿ya? Sigamos. Acá nosotros vemos, bueno, este es un fresco, ¿cierto? De un ágape cristiano, una pintura que se encontró en las catacumbas de San Calixto en Roma, que da cuenta un poco de esta reunión que ellos hacían para compartir alimentos, etc. No sé si por ahí hay alguna duda. Ya. No hay ninguna mano levantada por ahí. Todo bien. Ya. Que esto de la virtualidad es un poco extraño de repente porque no se siente nada de bulla. Estoy solo acá, mi hijo está durmiendo, no se siente nada de bulla, entonces. Allá, aquí alguien levantó la mano. Se voy a... Por aquí, ¿quién es? Levantó la mano, puede hablar. Si hace un clic en su micrófono, no sé si estará habilitado. Alguien levantó la mano, no sé quién fue. ¿No? O lo presionaron por error. Ya, parece que no. Vale. Que yo tengo que apretar un botoncito acá. Ok. Seguimos entonces. Hablemos del bautismo ahora. Eh, Acá también hasta el día de hoy, hay muchas controversias respecto al bautismo, ¿cierto? Si nosotros hablamos del bautismo hoy, principalmente la iglesia reformada, nosotros sabemos que la iglesia reformada bautiza niños, ¿cierto? Hasta el día de hoy hay conflictos que no debieran haber mayores conflictos respecto a esto, dado que son visiones. Si usted estudia las dos visiones, si se puede bautizar a un niño, un lactante, respecto a la teología reformada, ¿cierto? A la teología del pacto, tiene sus muy buenos fundamentos también y utiliza una muy buena lógica, pero también por el otro lado, ¿cierto? Los que están en contra de ese tipo de bautismo también tienen sus fundamentos bíblicos. Pero en definitiva son doctrinas que se llaman como doctrinas secundarias que no nos afecta por lo menos a la salvación, si bien hay doctrinas que no podemos transar, ¿verdad? Pero hay doctrinas que no debieran dividirnos, que lamentablemente nos dividen, pero no debieran dividirnos, ¿ya? Justino Mártir, acá,
también nos da algunos aspectos de cómo se bautizaban. Acá vamos a hablar de algunos datos que son bien interesantes del bautismo que se hacía en aquel tiempo, ¿ya? Todos aquellos que están persuadidos y creen que lo que enseñamos y decimos es verdad y se comprometen a ser capaces de vivir en conformidad, son instruidos a orar y a rogar a Dios con ayuno por la remisión de sus pecados pasados, orando y ayunando nosotros con ellos, ¿ya? Ese es el primer aspecto importante y característica importante del bautismo en la antigüedad, en la iglesia primitiva, que se les preparaba bastante para bautizarles, ¿ya? Incluso hay algunos que llegaban a prepararse 2 años para el bautismo, ¿eh? Se les hacía orar, se les hacía ayunar para que pudieran recibir el bautismo en definitiva. Era como una preparación en realidad. Bueno, ahí ustedes pueden ir viendo, ¿cierto? Porque uno de los ejercicios que nosotros vamos a hacer en este módulo es que usted que haga una comparación entre su realidad eclesiástica y la vida de la iglesia primitiva. Ya es un ensayo que ustedes tienen que hacer bastante interesante y surgen bastante cosas muy buenas cuando yo los leo, me entretengo mucho, porque hay muchas cosas. Usted ve su iglesia, ve su contexto y dice, oh, esto nosotros lo respetamos, esto no lo respetamos, ¿cierto? Y ahí va a ir viendo algunos aspectos de eso. Y ciertamente hay cosas que también que se practicaban en la misma iglesia primitiva del siglo I y del siglo II que iban en contra de las escrituras, en definitiva. Entonces usted ponga atención en estos aspectos que les pueda dar ideas también después de desarrollar el trabajo. Dicen, luego son llevados, ya todas las personas bautizadas, luego son llevados por nosotros donde hay agua y son regenerados de la misma manera en que nosotros mismos fuimos regenerados. Porque en el nombre de Dios, el Padre y Señor del universo, y de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo, ellos reciben entonces el lavamiento con agua. Pero nosotros después que hemos lavado de esta manera a quien ha estado convencido y ha estado afirmado en nuestra enseñanza, lo llevamos al lugar donde aquellos que son llamados hermanos están reunidos, a fin de que podamos ofrecer oraciones sinceras en común por nosotros mismos y por las personas bautizadas, y por todos los demás en cualquier lugar, para que podamos ser contados por dignos, ahora que hemos aprendido la verdad, y por nuestras obras también ser considerados como buenos ciudadanos y guardadores de los mandamientos, de modo que podamos ser salvos con una salvación eterna. Habiendo terminado con las oraciones, nos saludamos unos a otros con un beso, ¿ya? Hasta ahí no vemos muchas diferencias, ¿cierto? Con el bautismo que por lo general se practica en las iglesias. Bien. Hay algunas cosas, por ejemplo, a destacar. Primero, según algunos datos, ¿cierto? La iglesia se bautizó el primer y el segundo siglo por inmersión, ¿ya? El bautismo era así. Después se bautizaba en agua viva. Por lo general se requería agua viva. ¿Qué es lo que era agua viva? Bueno, agua corriente, un río, ya que corriera. Si no era así, obviamente no era condición tampoco de hoy, no hay agua viva, no los vamos a bautizar, no era una condicionante, digamos. ¿Ya? También, tanto Pablo Deiros como Backhaus, ellos afirman que muchos, incluso este dato es como que impacta un poco, pero muchos de los que iban a bautizarse iban desnudos a bautizarse, ¿ya? Cuando estamos hablando de desnudo, era desnudo, sin nada. Hoy día nosotros utilizamos una bata, ¿cierto? Una bata blanca por lo general, que le damos a los que van a ser bautizados, ¿cierto? Que no se trasluzca mucho también, tenemos cuidado de eso. Donde en este tiempo se bautizaban, no todos, pero la mayoría de ellos se bautizaban desnudos, ¿ya? ¿Qué significaba esto? Un poco la humillación de la carne, ¿ya? Simbolizaba como la renuncia del propio yo que hacía la persona que iba a ser bautizada, ¿ya? Otro aspecto a considerar es que después del bautismo, por lo que se acostumbraba era darle como un vaso de leche con miel, ¿ya? Incluso a veces después del bautismo les cambiaban el nombre, incluso a las personas recibían un nuevo nombre, ¿ya? Bueno,
Y después se fueron agregando algunas otras costumbres, ya que primero fue por inmersión, después comenzó a ser por aspersión, en términos generales. Sí, siguieron las dos costumbres, por inmersión y aspersión. ¿Cuándo se genera este tema de la aspersión? Para bautizar por aspersión se genera en los lugares donde llega el cristianismo, que los climas eran más fríos. Entonces, al ser muy frío, obviamente no habían ríos, no existía la climatización todavía. Hoy día existen piscinas temperadas, ¿no?, donde uno puede bautizar, pero en ese tiempo, si nosotros vamos a los países nórdicos, donde llegó posteriormente el Evangelio, era muy complicado poder generar este tipo de bautismo. Así que lo que hacían era la aspersión, ¿cierto? Eh, y en cuanto al bautismo de niños, surge principalmente por ahí por la segunda mitad del siglo II, ¿ya? El bautismo de niños. No estaba muy generalizada esta costumbre, pero en el siglo II después de Cristo surge el bautismo de niños en adelante. Eh, y me parece que Tertuliano habla de algo de eso, si mal no recuerdo, ¿ya? Eso respecto al bautismo. Si se fijan, hay algunos datos ahí que son bastante interesantes. Bueno, aludimos ahora a la Dida G, que nos habla del bautismo. Dice, acuérdense que la Dida G es la doctrina de los apóstoles, que se llama, que es un documento del siglo I que se encontró, ¿ya? Y que da cuenta de la vida de la iglesia de aquel tiempo. Dice, por lo que se refiere al bautismo, debéis bautizar así. Después de haberle comunicado antes todo esto, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y naturalmente en agua viva. Pero si no tienes agua viva, bautiza con cualquier otra agua. Si no puedes con fría, con agua caliente. Si no tienes nada de eso, entonces derrama 3 veces agua sobre la cabeza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, lo importante acá era la acción, ¿ya? La acción de ello, la acción del bautismo y la acción de la persona bautizada, ¿ya? Eso es lo que destaca acá. En cuanto a siglo tercero y cuarto, acá le traigo una cita de Backhouse y Taylor, que es, se lo cité anteriormente, que es un historiador que tiene un libro bastante bueno. Si pueden comprarlo por aquí también, ténganlo presente, porque durante este curso, no sé si se han dado cuenta, hemos utilizado variados autores, ¿ya? Pero todos los autores enfatizan en diversos aspectos, por eso que es bueno ir como leyendo diferentes historiadores, porque cada uno le pone su énfasis distinto. Tenemos a Justo González, ¿cierto?, que es como el más clásico, imperdible de todos los seminarios teológicos. Pero no es solamente Justo González, sino que también nosotros tenemos a Backhouse y Taylor, tenemos a Joseph Lords, ¿cierto?, que da otra mirada. Incluso Joseph Lords es católico romano, pero desde el punto de vista histórico es muy bueno las lecturas. Algunas lecturas van a ser por ahí, ¿cierto? Pablo Deiros, que también es de otra línea y también da otra mirada histórica, ¿ya? Así que, por lo general, lo que siempre nosotros, en todo ámbito, en toda disciplina que nosotros estamos viendo, siempre es bueno ver como diferentes líneas. Y toda línea va a tener algo que rescatar en realidad, ¿ya? ¿Qué nos dice él? Siglo tercero y cuarto. Cuando alguien expresaba su deseo de convertirse, el obispo del lugar le sometía a un tiempo de instrucción, prueba para averiguar la cantidad de su vida y la sinceridad de su interés. Durante un primer escrutinio o examen de vida, el obispo escrutaba a cada aspirante y decidía si era digno o no de prepararse para el bautismo. Después empezaban los exorcismos cotidianos para ayudar a los luchadores a combatir a Satanás. Les seguían ayunos, penitencias, escrutinios, y así llegaban poco a poco a despojarse del hombre viejo, acostumbrado a las cosas del mundo. Cada cual se disponía así a la gran mudanza de su bautismo y perseguía su instrucción bajo la cátedra del obispo. ¿Ya? Si se fijan acá, si nosotros nos vamos al libro de Hechos,
¿cierto? Era muy distinto. No habían como muchas condiciones también para el bautismo. Si alguien quería bautizarse, ahí nosotros tenemos el eunuco, ¿cierto? El eunuco quiso bautizarse, estaba leyendo, ¿cierto? Y quiso bautizarse y paran, me imagino que en una procesión, ¿cierto? Paran la procesión y es bautizado el eunuco, ¿ya? Entonces vemos una gran variedad de ideas respecto al bautismo. No había una sola idea, sino que había varias ideas y varias líneas asociadas con esto, ¿ya? Ok, otras prácticas. El Día del Señor. El Día del Señor. No sé cuántos de ustedes se han preguntado, aparecieron unas líneas ahí, no sé dónde. El Día del Señor. Nosotros sabemos que el Día del Señor en el Antiguo Testamento siempre fue el día sábado, ¿cierto? Estamos hablando del Shabbat judío. En definitiva, dentro del cristianismo comienza a cambiar esa lógica. Ya el atardecer del día sábado y la hora de iniciar la jornada de trabajo el domingo por la mañana, por lo menos esa era la tradición, ¿cierto? La tradición judía. Nosotros sabemos todo lo que implicaba el día sábado, ¿cierto? Cuando leímos los evangelios, todos estos ataques de los fariseos en contra de Jesús, de sus discípulos, de que lo acusaban de trabajar el día del Señor, etc. Pero para los cristianos primitivos, ¿cierto? El domingo va a pasar a ser el día del Señor, que ocupó el lugar del Shabbat judío. Sencillamente, por la sencilla razón, es que el día domingo va a ser el día de resurrección. Por tanto, se desplaza, ¿cierto? El simbolismo y la importancia de la resurrección de Jesucristo en el día domingo por el Shabbat judío. Y es básicamente por eso, ¿cierto? Y la Iglesia toma esa costumbre desde este primer tiempo, ¿ya? Justino Mártir nos dice algo respecto a esto. Dice, en el día llamado Día del Sol, en inglés Sunday, todos los hermanos que viven en ciudades o en el campo se reúnen en un lugar y se leen las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas en cuanto el tiempo lo permite. Luego, habiendo terminado el lector, el que preside instruye y exhorta verbalmente a la imitación de estas cosas buenas. Después todos juntos nos ponemos de pie y oramos y según dijimos antes, concluida nuestra oración, se trae pan y vino con agua y el que preside de igual manera ofrece oraciones y acción de gracias conforme a su capacidad y el pueblo asiente diciendo amén y se procede a la distribución de cada uno y a la participación de aquellos sobre los cuales se ha dado gracias. Y a aquellos que están ausentes se le envía una porción por medio de los diáconos. ¿Ya? Eso es lo que básicamente se hacía el día domingo. Está asociado obviamente a lo que vimos recién, que es la cena del Señor. Otras prácticas vimos las más importantes, ¿ya? Ahora vamos a ver algunas prácticas que incluso vienen desde el tiempo de la iglesia primitiva de los hechos, de la era apostólica en realidad. Ayuda a los necesitados. Si usted se fija, las viudas y los huérfanos siempre fueron importantes en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ya nosotros vemos ahí citas en Salmos, en Deuteronomio, ¿verdad? Que enfatiza mucho el cuidado de la viuda, del huérfano. Y en el Nuevo Testamento, evidentemente que igual sucede, ¿cierto? En las cartas de Santiago, por ejemplo, se enfatiza mucho el cuidado. La ayuda, creo que la viuda, por ejemplo, tiene un rol muy importante dentro de la iglesia respecto al cuidado que hay que tener con ella, ¿ya? Había muchos creyentes en este tiempo que eran esclavos, por tanto había mucho que ayudar. Ya por lo general la iglesia de hoy se preocupa también de los más pobres. Por ejemplo, acá en Chile no se ve como mucha esta preocupación, pero sí la iglesia ha estado despertando un poco en cuanto a la ayuda al más necesitado, independientemente que sean nuestros hermanos internos o que sean personas de afuera. Iglesias que salen, ¿cierto? Van a dar café a los más pobres, a los indigentes, ¿cierto? Que en definitiva también es un testimonio hacia los demás. Creo que nos hemos quedado un poquito atrás, nosotros como iglesia evangélica, en las obras sociales. ¿Ya? Si bien la Biblia nos manda primero a preocuparnos de nuestra iglesia primero y de nuestros hermanos,
sobre todo de nuestros hermanos, que no haya necesidad interna, pero hay iglesias que tienen capacidad económica y que esa capacidad económica la puedan utilizar para ayudar a otros que no sean necesariamente de la congregación, es lo que en realidad hay que perseguir en definitiva, ¿ya? Por ejemplo, todo esto de la ayuda a los necesitados, Tertuliano posteriormente la va a afirmar mucho y le va a enfatizar mucho el tema. Ustedes saben que dentro de este proceso de formación de la Iglesia Católica Apostólica Romana, las obras van a ser muy importantes, incluso más que la fe misma, ¿cierto? Justino Mártir, ¿qué nos dice? Dice, después de estos servicios, bautismo y la Eucaristía, nos recordamos continuamente estas cosas. Y los ricos entre nosotros ayudan a los que están en necesidad y siempre nos mantenemos juntos, y los pudientes y todos los que quieren dan lo que a cada uno le parece adecuado. Y lo que se colecta es depositado con el presidente, quien socorre a los huérfanos y viudas y a aquellos que por causa de enfermedad o cualquier otra causa están en necesidad, y a aquellos que están presos y a los extranjeros que están de viaje entre nosotros, y en una palabra, el que cuida de todos los que están en necesidad. ¿Ya? Acá nos da entonces algunos esbozos de cómo la iglesia se preocupaba de la caridad, de lo que se llamó la caridad, ¿cierto? La limosna, pero respecto a esta caridad que desarrolla la iglesia surge un problema posteriormente, y este problema va a dar cuenta de que muchos comenzaron a asociar estas ayudas con los propios méritos. De ahí después incluso esto va a evolucionar posteriormente a la bondad, ¿cierto? Si tú eres bueno, tú eres salvo, si tú haces buenas obras, eres salvo, y entonces se enfatiza mucho en las obras y se deja un poco de lado la fe. Por otra parte, también hay que destacar que los cristianos tenían los bienes en común en esta época. Recordemos que los primeros años de la iglesia eran años muy complejos porque la mayoría eran pobres de la iglesia, ¿ya? De hecho, hay muchas fuentes históricas que nos dicen las características sociales que tenían los cristianos en el Imperio Romano, y la mayoría eran pobres. De hecho, era una de las críticas que hacían los filósofos griegos al cristianismo, de que eran solamente gente necesitada y que el cristianismo era para ese tipo de gente en realidad, ¿ya? Voy a apurar un poquito, son las 10:15, si me aguantan un poquito para poder terminar esta parte, ¿ya? La adoración y culto. Ya hemos hablado un poco de la adoración, ya en el siglo segundo, incluso ya se comienza a manifestar algunas prácticas que son bastante supersticiosas. Por ejemplo, escribía Tertuliano respecto a esto. Hay cristianos que, aunque acaben de salir del baño, se lavan las manos antes de la oración. Otros, cuando oran, se quitan los mantos, según costumbre de los paganos, como si Dios no les oyera lo mismo que con ellos. Sabemos que Dios oyó la oración de los 3 jóvenes hebreos que fueron echados en el horno encendido con sus vestidos, sus túnicas y sus mantos. ¿Qué pasó? ¿Qué comenzó a suceder en la iglesia? Es lo que sucede hoy en día, en realidad, que muchas veces las tradiciones reemplazan a las escrituras y a las enseñanzas bíblicas. Muchos criticamos a la Iglesia Católica, ¿cierto?, de sus tradiciones, que muchas van en contra de las escrituras, pero nuestras santas tradiciones evangélicas también muchas veces nos corren en contra, ¿ya? Y eso sucede, imagínense, desde este tiempo, en donde gente en su tiempo era frecuente, por ejemplo, ponerse de pie para orar, con el rostro vuelto hacia el oriente, y si tú no estabas con el rostro vuelto hacia el oriente, Dios no te escuchaba, o no te lavaba las manos, Dios no te podía escuchar, etcétera. Bueno, religiosidad al máximo en realidad, ¿ya? En cuanto a este mismo tema, tenemos la Cena del Señor, era el centro del culto cristiano, en realidad, ¿ya? Tenemos como 3 características muy importantes del culto y de la adoración de los primeros siglos. Primero, la iglesia primitiva todos los domingos celebraba la Cena del Señor. Era sumamente importante, era un mandato sumamente importante para ellos. Todos tomaban libremente parte en el culto, no era un culto casi como más jerárquico o como más
de una persona, ¿cierto?, dirigiendo la alabanza, o de una persona coordinando, o de una persona pregando. Ahí todos como que tenían participación en el culto, ¿cierto? Hay algunos que llevaban un salmo, hay otros, por eso que Pablo, nosotros lo encontramos diciendo, cuando reunís, ¿qué traes? Cuando reunís, ¿traes salmos? ¿Traes? ¿Ah? Entonces la participación era muy importante dentro de la iglesia primitiva también. Después de la lectura seguía la predicación, ¿ya? La cual era un desarrollo o explicación práctica de la porción leída. En realidad había una aplicación práctica, lo que hacemos hoy día en la predicación, ¿cierto? Una predicación expositiva, un texto, y ese texto lo traemos a la práctica también, contextualizándolo a la realidad eclesiástica que nosotros estamos insertos. Habían sermones apologéticos también, estos sermones que muchas veces se dedicaban a defender la fe, ¿ya? Se cantaban salmos, ¿ya? Y eso era en realidad el culto, a pesar de que en este tiempo también comenzaron a manifestarse algunas prácticas supersticiosas dentro del culto. Sin embargo, eso fue un poquito más débil, ese ámbito, ¿ya? En cuanto a los dones del Espíritu, ¿ya? Justino Mártir habló de espíritus malignos, incluso arrojados por los fieles que invocaban el nombre de Cristo. Entonces aquí nosotros vemos que los... un segundo, por favor. Ya, ¿qué tiene que ser? Ireneo nos dice: hay cristianos que echan los demonios de un modo positivo, de tal manera que los que han sido liberados se hacen cristianos y se juntan a la iglesia. Otros sanan a los enfermos con solo ponerle las manos encima. Hasta ha habido muertos que han sido resucitados, permaneciendo después muchos años con nosotros. La iglesia está unida en ferviente oración y ayuno, y el alma de los muertos volvió a él. La iglesia no pide nada a cambio de tales beneficios, lo que ha recibido gratuitamente de Dios lo da también gratuitamente. Entonces vemos acá que por lo general, después del siglo II, ¿ya? Esta operación de dones como que comienza a difuminarse un poco dentro de la iglesia, pero en este tiempo, siglo I, siglo II, todavía nosotros tenemos algunos indicios de la operación de los dones del Espíritu dentro de la iglesia. Acá nosotros, Ireneo, nosotros lo encontramos más o menos en el 130 después de Cristo él vivió. Por tanto, en esa época todavía existía un poco de esta práctica, ¿ya? Justino Mártir nos dice: aún pueden verse entre nosotros mujeres y hombres poseyendo los dones del Espíritu de Dios. Hasta ahora permanece entre nosotros el espíritu de profecía, lo mismo que estábamos leyendo recién, ¿cierto? Respecto a los dones, la operación de dones y a la continuación de dones, por lo menos en el primer y segundo siglo. Voy un poquito más rápido. ¿Ya? Bien, la señal de la cruz. A la señal de la cruz lo comenzó a ver como muchos aspectos negativos respecto a la señal de la cruz en un primer momento, porque se les comenzó a atribuir algunas atribuciones supersticiosas, como ahuyentar los malos espíritus, ¿cierto? Se utilizaba la cruz como para exorcizar, ¿verdad? Comenzaron un poco los mal usos de esto. Se lo consideraba un poco como una especie de sortilegio contra las tentaciones, contra las enfermedades, contra los accidentes, ¿ya? Sin embargo, la señal de la cruz va a seguir siendo importante. Tertuliano después afirma mucho esto después del año del 160 después de Cristo, afirma mucho este símbolo de la cruz, que hasta el día de hoy, ¿cierto?, es permanente dentro de nuestras iglesias. Culto a las imágenes, bueno, se cree que fueron las costumbres domésticas las que poco a poco facilitaron la introducción del culto a las imágenes en la iglesia. A ver, ¿cómo se comienza a introducir las imágenes dentro de la iglesia? Fue principalmente porque, bueno, dentro de la iglesia primitiva siempre despreciaron el tema de las imágenes, el tema de las estatuillas, ¿cierto? Porque siempre lo asociaban al paganismo, obviamente. Pero llegó un momento en donde los cristianos
de la cultura greco-romana, veían tanta iconografía pagana, incluso que promovía la lascivia, ¿cierto? Mucha iconografía en los templos, en las calles, en los lugares donde ellos visitaban, que en realidad vieron como una necesidad de reemplazarlas por imágenes grabadas y pinturas que les recordaran en definitiva algunas enseñanzas bíblicas. ¿Ya? Y ahí como que se introduce esta idea de la construcción de imágenes, la iconografía, que posteriormente va a tener una larga vida hasta la Edad Media, en donde se provoca incluso un desacuerdo por ahí, lo que se llamó la iconoclastía, ¿eh? Entre los que estaban de acuerdo con las imágenes dentro de la iglesia y los que no estaban de acuerdo con las imágenes dentro de la iglesia, que les consideraban producto del paganismo también. Los libros apócrifos. Los libros apócrifos, algo yo creo que han visto en la introducción de la Biblia, no sé si algo han visto ahí, ¿ya? Pero fue una batalla bastante fuerte que tuvieron que enfrentar los cristianos al principio. ¿Ya? Recordemos que en esta época ya estaban, las cartas de Pablo ya estaban llegando, estaban difundiéndose, ¿cierto? Pero habían algunas otras cartas que posteriormente, bueno, nosotros sabemos hoy día que no tienen un peso de inspiración, que no están dentro del canon bíblico, ¿cierto? De hecho, muchas de estas cartas y de estos libros que comenzaron a surgir en esta época fueron escritos por sectas heréticas de aquel tiempo, por algunos herejes que andaban por ahí, por algunos miembros de la iglesia, incluso que querían hacer valer su opinión más que las opiniones de opiniones de otros. Entonces, por eso que se origina estos escritos que posteriormente después la iglesia llega a un momento en donde elabora el canon y deja fuera la mayoría de estos libros que hoy nosotros los llamamos deuterocanónicos o apócrifos, que sin duda también tienen una importancia histórica. Bien, lo voy a dejar hasta acá. A ver, no sé cuánto me falta. No sé si me pueden aguantar. No, me falta poco. No sé si me pueden aguantar 10 minutos. ¿Ya? El que se tenga que ir se puede conectar nomás, no se preocupen. Esto igual va a quedar grabado. Pero quiero terminarlo para no dejarlo ahí a medias, ¿ya? Vamos a ver entonces ahora en 10 minutos, ¿ya? O 15, la organización eclesiástica, ¿sí? Que sería el último tema de ver hoy. En cuanto a esto, existe una escasez de evidencia respecto a este tema y variadas opiniones. Hasta el día de hoy es un tema como bien debatido dentro de la iglesia. De hecho, por eso que nosotros dentro de la organización eclesiástica vemos varios tipos, ¿cierto? Congregacionales, vemos episcopales, presbiterianas, ¿ya? Entonces no es un tema tan simple. Si uno comienza a introducirse y a comenzar a indagar también en las escrituras, no es un tema que queda 100% claro, desde mi punto de vista. No sé si ustedes tendrán otro punto de vista, quizás sí, pero desde mi punto de vista no queda 100% claro. Creo que la organización, por la experiencia o la poca experiencia que yo tengo de pastor, de la organización de la iglesia depende mucho también del contexto, ¿ya? Hay iglesias en donde funciona muy bien el sistema congregacional, hay iglesias donde funciona muy bien el sistema del presbiterio, ¿cierto? Y hay iglesias también que funciona muy bien el tema de episcopado, ¿ya? A pesar de que puede ser el más criticado en cierta forma, porque el episcopado es como el más peligroso, puesto de que si hay un solo pastor y no tiene, ahí viene como la dictadura también, ¿cierto? El pastor y no hay ancianos que lo puedan regular también o puedan aconsejarlo, etcétera. Creo que la figura del pastor autoritario creo que no es positiva en ningún aspecto, ¿cierto? Pero se puede llegar a un equilibrio y hay iglesias donde han llegado a un equilibrio, ¿ya? Y ciertamente creo que depende mucho del contexto, incluso del contexto social. Hay una de las teorías que nosotros estudiamos en la educación, que es la teoría de Vygotsky, que es una teoría en donde para enseñar hay que considerar el contexto social del niño, ¿ya? Y creo que la iglesia es algo así.
para enseñar y para establecer ciertas políticas también dentro de la iglesia, también hay que considerar el contexto, obviamente sin desmedro, obviamente de la sana doctrina y de la Sagrada Escritura. Entonces hay muy poca evidencia de esto. Pablo en sus cartas identifica como tres tipos de dirigentes. Nosotros podemos ver apóstoles, por un lado, ¿cierto? En la era apostólica, apóstoles, profetas, maestros. Eh, por tanto, aquí surgen también varias ideas, ¿cierto? Que usted también se puede responder a sí mismo, si los apóstoles existen hoy en día o no, si, si el ministerio profeta está vigente hoy o no, ¿verdad? Creo que en teología sistemática van a ver mucho de eso, así que ahí el profesor va a ahondar un poco en ese tema. Por ejemplo, en Filipos, Éfesos, en la ciudad de Filipos y Éfesos, según los datos históricos que existen, y en la misma idea G se habla mucho del grupo, de un grupo de ancianos, ¿ya? En plural. Esa es como la primera idea. Se habla mucho de un grupo de ancianos liderando la iglesia. Pablo incluso, ¿cierto?, nombra mucho los ancianos. Pero en nuestras cartas también Pablo destaca a algunos líderes dentro de estos ancianos. Hay otros escritos que parecen indicar otro tipo de organización. Por ejemplo, un obispo monárquico, que posteriormente esto va a dar a un gobierno episcopal, presbíteros y diáconos. Esto lo podemos ver también eventualmente en 1 Timoteo y Tito, aunque no queda muy claro también, no queda 100% claro. Un gobierno, aquí está el gobierno de un obispado monárquico, etc. No queda muy claro, en definitiva. ¿Ya? Por otra parte, Ignacio de Antioquía, en el 110 después de Cristo, claramente él denota un gobierno episcopal. ¿Ya? Por eso que del siglo segundo en adelante, el gobierno que adquiere la iglesia o que adopta la iglesia va a ser un gobierno principalmente episcopal, en donde el obispo, ¿cierto?, va a ser la figura más importante y también van a existir diáconos que van a ser como los que le segundan en definitiva. ¿Mm? Eso, me parece que hasta ahí llegamos. ¿Ya? Bien, hermanos, no sé si alguien tiene alguna duda que podamos ver, alguna duda que quedó por ahí, podamos conversarla. ¿Todo bien? ¿Quedó claro o no? Sí, creo que es interesante, es interesante. Bueno, a mí, yo soy historiador, me gusta la historia, o yo, yo vibro con la historia en realidad. Para mí es interesante. Yo sé que muchas personas, cuando yo hago clases, eh, yo le hago clases de historia también a los profesores de educación general básica en la universidad. Y ustedes saben que el profesor de educación general básica hay como como varias especialidades, pues ellos se tienen que dedicar a las matemáticas, a la naturaleza, y siempre hay como muy pocos que les gusta la historia. Acá en Chile es como que ese fenómeno es como bien bastante recurrente dentro de los chilenos. Pero de que en este diplomado no sea así. Creo que la historia nos entrega mucho. Compatibilizar, ¿cierto?, la historia y todo este conocimiento histórico con la teología les va a enriquecer muy fuerte. Creo que de aquí a un año más vamos a sacar un diplomado en historia de la iglesia, en donde vamos a profundizar mucho más este tema, vamos a invitar a otros historiadores y cristianos también, historiadores cristianos, para profundizar estos temas. Yo creo que de aquí a un año, si Dios quiere y se abren las puertas, vamos a tener ese diplomado que va a durar más o menos como 7, 8 meses. Se los doy así a vuelo pájaro, para que después quiera tomarlo. Estimado, parece que no hay dudas. Bueno, le agradezco la asistencia. Les mando mucha fuerza para que sigamos ahí trabajando. Estamos pendientes de cualquier duda. Está
bueno, las dudas como más rápidas de responder es pues, a través del WhatsApp que hicimos, ¿cierto? Ahí se responde como más rápido, en los foros se demora un poquito. ¿Ya? Yo trato de meterme más seguido a los foros, pero cualquier duda que tengan del devenir de todo esto, ¿cierto? Lo pueden ver principalmente en la plataforma, que esa es el lugar en donde nos comunicamos con ustedes. Y no se olviden entonces del día sábado a las 10:30 de la mañana, ya yo voy a estar conectado desde las 10 para hacer pruebas con Richard Ramsey ahí de algunas pruebas de la plataforma para que no hayan problemas. Ya no se olviden desde las 10:30, Richard Ramsey va a estar con la videoconferencia muy interesante que nos va a impartir, que va a ser, como les dije, un preludio de lo que vamos a tratar en el seminario presencial que vamos a tener a fin de año en diciembre. Y el tema va a ser asociado a un libro que él está escribiendo también, que quizás lo va a comentar un poco, relacionado con la iglesia. Ya con la iglesia hay temas muy interesantes ahí que vamos a tratar en ese seminario. Vamos a invitar a tres expositores más, todavía no están muy claros, pero vamos a invitarles. Así que Dios los bendiga, lo voy a invitar a que oremos. Señor, te damos gracias por este momento que nos has dado para poder compartir esta historia, Señor, que muchas veces nos trae a la memoria muchas cosas que debemos tener presentes en nuestro devenir cristiano. Gracias, Señor, porque dejaste todas estas fuentes que podemos hoy día estudiar para poder enriquecer nuestro conocimiento teológico. Señor, te damos gracias por ello, gracias por mis hermanos que han podido asistir a esta sesión. Bendíceles, Señor, bendice sus hogares, guía sus caminos, guía sus pasos en cada momento. Y tu gracia, Señor, siempre sea delante de nosotros, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.